Hoy continuamos con la clase pasada que habíamos empezado a ver a Pierre Bourdieu, eh, un autor que, bueno, va a llevar dos clases verlo porque por su importancia y su complejidad, ¿no? A modo de repaso, recordemos que este autor es uno de los pocos que quedan ya que realizan una teoría completa, abarcativa de los hechos sociales, eh, que, bueno, muy generalizable a distintas situaciones, ¿no? Se usa en la antropología, en la educación, en ciencias políticas, en economía, y, y digo que es uno de los últimos aportes que hay en el plano de la teoría, porque hoy por hoy lo que se hace en la ciencia son aportes en temas puntuales, ¿no? Es decir, si supongamos la pobreza, entonces se investiga puntualmente algún hecho relacionado a la pobreza. No hay grandes construcciones teóricas y bueno, sin embargo, este aporte de Bourdieu está en línea en este sentido y como les comentaba, es muy usado en distintas áreas y lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo una referencia muy útil para comprender, para investigar, para analizar la realidad. También habíamos dicho algo que quiero recordar porque hace a la comprensión de este autor, que él utiliza una serie de conceptos que se relacionan entre sí. El concepto de campo con el concepto de capital, el concepto de posición con el concepto de disposiciones, con posición en el campo, con toma de posición. Todos estos conceptos están articulados entre sí, lo que le da, por supuesto, un potencial a la teoría muy interesante porque no es solo una categoría que uno utiliza y baja a la realidad, sino que son una serie de conceptos teóricos que se comprenden en relación entre sí también, ¿no? O sea, cuando uno habla de que algo que repetimos, ¿cierto? Que la posesión de capital ubica en la posición en el campo, dado que el que más capital posee ocupa las mejores posiciones, que la posición en el campo orienta la toma de posición que se asume, ¿eh? Estamos entonces vinculando capital, campo y la posición de los agentes en el mismo, lo cual supone un conjunto de conceptos vinculados entre sí que enriquece cualquier análisis, porque si supongamos frente a un hecho determinado, queremos comprender por qué fulano de tal está sosteniendo tal o cual idea, bueno, uno puede preguntarse qué posición ocupa en ese campo esa persona, qué capital posee en ese campo esa persona, ¿no? Entonces, quizás en relación a estas otras cuestiones que tenemos para observar y analizar, comprendamos la posición que asumió determinada persona frente a un hecho determinado. Con lo cual, entonces, la articulación de conceptos enriquece el análisis, ¿no? También habíamos dicho que esta relación de conceptos es fundamental y que había una dualidad que Bourdieu utilizaba desde una perspectiva superadora, ¿no? Esto lo decíamos en su parte epistemológica, al señalar que su lineamiento es un lineamiento relacional, que él relaciona lo subjetivo con lo objetivo, esencialmente, ¿no? O sea, lo que tenemos en nuestra subjetividad, en nuestro interior, con lo que se objetiva en la realidad. Y qué entendíamos por subjetivo, objetivo? Bueno, objetivo es aquello que en principio podemos ver, podemos chequear,
es compartido por otros. El objetivo generalmente es algo que no nos pasa individualmente solamente, sino que a otros también les sucede, ¿no? Es decir, lo objetivo es plural, es observable, mientras que lo subjetivo hay que estar en nuestro interior, no es de acceso a cualquiera otro de manera simple. Eh, y habíamos señalado, ¿cierto?, que la relación que planteaba Bourdieu parte de esta afirmación de que eh, la doble existencia de lo social, ¿no? Recuerden esa idea de que lo social existe objetivamente y subjetivamente. Y en ese sentido, habíamos planteado que, por ejemplo, los capitales existen objetivamente, pero que subjetivamente existen como interés. Con lo cual, no, esto tiene dos efectos, ¿no? Por un lado, señalar que si no hay interés por algo, difícil que eso pueda ser un capital. Eh, Esto implica también, ¿cierto?, una diversidad de capitales. Ya no solo existe el capital económico, sino que podemos pensar, ¿cierto?, que la habilidad para desempeñar un juego, un deporte, puede ser tomado como un capital. Que coleccionar, no sé, estampillas puede ser un capital. Que, por supuesto, que el estudio es un capital, que tener amigos es un capital. Este es uno de los aportes de este autor, pensar que no solamente la economía es un capital, sino que existen distintos tipos de capitales, tanto como aquellos por los cuales podamos sentir interés. Y al ser varios los que sentimos interés, se genera competencia por poseer eso. ¿Mm? Se genera una especie de mercado. El concepto de mercado es semejante al concepto de campo. El concepto de campo sería más amplio que el de mercado, porque cuando hablamos de mercado nos referimos a un espacio estrictamente económico. Pero en un mercado se da competencia por poseer capital, se da acumulación de capital, se produce capital, se intercambia capital. Bueno, de manera semejante en un campo sucede todo eso también, pero con la particularidad que existen distintos tipos de capitales, no solamente el capital económico. Bueno, esto un poco a modo de repaso, que seguramente lo hemos dicho con otras palabras, de otra forma, este, pero en el mismo sentido. Entonces ahora continuamos con esta teoría, ¿no? Eh, Señalábamos en el marco de esta dualidad, ¿no? Cuando decíamos que es el campo, decíamos que el campo, a ver si lo tenemos por acá, el campo, y que sea acá al último, ¿no? El campo es lo social hecho cosa y el hábitus es lo social hecho cuerpo, porque ahora vamos a decir algunas cosas de hábitus, ¿no? Que sería como la existencia subjetiva de lo objetivo que es el campo, ¿no? O dicho de otra manera, es la interiorización del campo, es el campo que tenemos adentro. Lo decimos, creo que clase por media, siempre repito lo mismo, ¿no? No habría psicólogos si no hay psicología, ni psicología sin psicólogos. Como no habría medicina sin médicos, como no habría bioquímica sin bioquímicos, como no habría deporte sin deportistas. Allí se da la doble existencia de lo social, ¿no? En la subjetividad y en la objetividad. Lo que tiene Bourdieu es que a veces denomina con otro nombre esta doble existencia. Acá, campo y hábitus, ¿no? Entonces, hábitus es lo social hecho cuerpo.
pero al ser cuerpo tiene sus particularidades, ¿no? Así como algo que es social es compartido por otros, es perceptible, etcétera, al estar lo social en el cuerpo, en nuestra subjetividad, tiene su particularidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice que es habitus Bourdieu? Esencialmente es el conocimiento y el reconocimiento de las reglas de juego que existen en un campo determinado. Es el interés que existe por lo que está en juego en ese campo determinado. Ahora, el interés sabemos que es cierto sentir, se siente el interés. Pero ¿qué es conocimiento y qué es reconocimiento? Dos palabras semejantes, pero que no son lo mismo, ¿no? Eh, Fíjense en ustedes un ejemplo de conocimiento y reconocimiento. No sé si alguno de ustedes han hecho una encuesta de tipo política. Eh, las encuestas generalmente son sociólogos las que la hacen, ¿no? Cuando en esas encuestas, primero, por ejemplo, que se quiere medir la intención de voto, supongamos, ¿no? Una primera pregunta es si conoce a una serie de candidatos, ¿no? Juan, Pedro, María, Rosa. ¿Conoce a Juan? No. Si no conoce a Juan, sigue la otra, ¿cierto? ¿Conoce a María? Sí. Si conoce a María, viene una repregunta, que es, ¿qué imagen tiene usted de María? ¿Le parece una muy buena candidata? ¿Buena, regular, mala, muy mala? ¿No? Entre conocer y la imagen, acá la imagen está preguntando por por el reconocimiento, ¿cierto? O sea, por digamos, el concepto o cómo nos cae o qué podríamos estimar de esa persona, que se desprende del conocimiento. Yo no puedo saber si María es buena candidata si primero no la conozco, pero el conocer es más neutral, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Simplemente la conozco. Ahora, al reconocerlo, ya me he formado una valoración, una estimación, una apreciación de ese candidato, ¿cierto? Con lo cual, eh, hay un nexo entre conocer y reconocer, pero que remiten a dimensiones distintas, ¿no? El conocer es más racional, el reconocer es más emocional. Uno legitima, a uno le gusta o no le gusta, le cae bien, le cae mal, adhiere, no adhiere, avala, no avala, tiene confianza, no tiene confianza. Legitima. El concepto de reconocer está muy vinculado a la legitimación. Si uno reconoce a un profesional, lo está legitimando. Si uno dice, este cardiólogo es muy bueno, lo está reconociendo como tal. Puede ser, si uno se tiene que operar del corazón, bueno, primero busca conocer y saber si es reconocido ese cardiólogo o no. Supónganse que uno se va a operar y en la clínica le dice, te puedes operar con el cardiólogo A, B y C. Y uno no tiene idea quién es A, B, C. Lo que va a hacer es tratar de informarse sobre, bueno, quiénes son, ¿no? Y qué valoración existe sobre A, B y C. Que a uno le dice, mira, el cardiólogo A está recién recibido. El B lleva 20 años, pero cada 3 pacientes se le mueren dos. Y el C también lleva 10 años, pero cada 100 pacientes se le muere uno. Bueno, evidentemente uno va a elegir el C, porque el A no sabemos, el B lo que sabemos no es para nada confiable, mientras que lo que averiguamos, que estamos averiguando sobre el reconocimiento de su labor, es un buen dato, ¿cierto? Entonces, tomamos una decisión por C. Bueno,
Entonces, con las reglas de juego pasa lo mismo. Uno puede conocer una regla de juego y reconocerla, que es otra cosa. Cuando Maradona hace un gol con la mano de Dios, esa famosa mano con que le hace un gol a Inglaterra en un mundial, Maradona, por supuesto que sabía que una regla de juego en el fútbol es que no se puede tocar la pelota con la mano, e incluso es una infracción. Con lo cual, obviamente es una gran transgresión con la mano meter y hacer un gol. Acá, ¿qué pasa? ¿Él no conocía la regla? Claro que la conocía. Lo que no está presente es el reconocimiento de la regla. Ahí hubo una trampa. No se reconoció la regla. La conoce, pero no la reconoce. Eh, Esto de conocer las reglas de juego en un campo y reconocer las reglas de un campo es lo que lleva a que uno juegue en ese campo, ¿eh? Habilita poder desempeñarse en un campo determinado. Si yo les digo a ustedes, bueno chicos, dentro de 15 días tenemos evaluación, eh, con la información ustedes están conociendo la regla. Pero supónganse que todos ustedes se pongan de acuerdo y no se presenten a la evaluación. Allí está pasando algo que no están reconociendo la regla de juego. ¿Eh? Puede ser que, no sé, por algún motivo, ¿no? El profesor no explicó los temas y ahora resulta que los va a evaluar. Entonces, nos organizamos y decidimos no reconocer esa regla. Bueno, obviamente que si llegara a suceder eso, hay ahí un conflicto, una tensión que se traba el fluir de las actividades en este campo educativo particular. Entonces, en un juego, en un campo, dice Bourdieu, hace falta un hábitus que supone el conocimiento y el reconocimiento de las reglas de juego. Y agrega otro elemento más que se vincula al tema de que el hábitus se asienta o tiene su hábitat, digamos, en el inconsciente. Esto del inconsciente tiene que ver con que la efectividad del desempeño de las reglas de juego. Las cosas se realizan con más fluidez si están en nuestro inconsciente que en nuestro consciente. Este debate de consciente-inconsciente en sociología tiene mucho que ver con las corrientes norteamericanas de la sociología que apuntan mucho al tema de la conciencia, la acción, lo objetivo y a las tomas de decisiones de los actores sociales, ¿no? Los norteamericanos vienen de una línea, bueno, que en psicología sería el conductismo, ¿cierto? O el cognitivismo, lo racional, lo observable, que es mesurable, que es más objetivo y se encaminan en el análisis por ese lado, ¿no? Ustedes ya van a ver la disputa entre el conductismo y el psicoanálisis, los cognitivistas y el psicoanálisis, y en parte esa disputa en psicología tiene que ver con esto, ¿cierto? Con la capacidad de ser objetivos y tener certezas y poder mesurar lo que se dice, o apostar más a una dimensión más hipotética. Porque cuando hablamos del inconsciente, es una construcción teórica. Suponemos que hay un inconsciente, pero inmediatamente los objetivos nos dicen, bueno, ¿cuál es el órgano cerebral en donde está depositado el inconsciente? Y bueno, no existe, ¿no? Un órgano neurológico específico, con lo cual se desacredita la existencia del inconsciente. Personalmente creo que es un error creer que el inconsciente tiene que tener un órgano para existir, y que no lo tenga no significa que no exista. Está quizás en todos los órganos y no en uno en particular. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Uno recuerda los primeros años de vida, lo que nos pasaron, no sé, hasta los 4 años.
nadie lo recuerda. Sin embargo, es el hecho que no lo recordemos, que no está en nuestra conciencia, ¿significa que no tiene impacto en nuestra personalidad y en nuestra existencia? Claro que sí, claro que lo tiene, y de los más importantes, porque son los primeros años de vida los que nos marcan prácticamente para siempre. Con lo cual, el inconsciente quizás se podría llamar de otra forma, ponerle otro nombre, etcétera. Pero hay algo que nos marca en nuestra existencia que no está en el plano de la conciencia. Bueno, perdón por esta pausa, pero sé que a ustedes estos temas les interesan. Bourdieu dice, el hábitus está en el inconsciente y también vuelve a poner los ejemplos de deportivos, de un campo deportivo, ¿no? Y dice, si alguien está jugando al fútbol y va avanzando y su compañero va por el lateral derecho, digamos, ¿no? Con la pelota y uno va por el centro y nos tiran la pelota para que cabeciemos, ¿cierto? Y cabeciemos eh, apuntando al arco. El que tiene que cabecear empieza a pensar cuándo salto, con qué, hacia dónde miro, sé, con qué pie pego el impulso principal. Si empiezo a razonar, seguramente la pelota pasó y ni siquiera salté. Con lo cual, es mucho más efectiva la, la acción inconsciente de cabecear que llevar al plano racional lo que tengo que realizar. Con este ejemplo, lo que está diciendo Bourdieu es que aquello que está en el inconsciente nos lleva a realizar cosas de manera efectiva, eficiente, en sintonía con el campo en la que la estamos desarrollando y que no necesita de nuestro análisis racional y darnos cuenta que estamos, digamos, obedeciendo o reproduciendo una regla propia y específica de campo. Bueno, entonces hábitus es esto, ¿no? Es lo social internalizado. Lo social que supone conocimiento, reconocimiento y que se asienta en nuestro inconsciente. Otro concepto que lo hemos estado utilizando porque no podríamos hablar de campos sin capital. Hemos dicho además que hay muchos tipos de capitales, que capital eh, es algo, digamos, podemos pensar en capital sobre aquello que nos genera intereses, pero faltarían decir algunas otras cosas y ver los tipos de capitales típicos más importantes que Bourdieu establece. Fíjense acá en el Power dice eh, los capitales o poderes, ¿no? Porque así como pensó el tema de que el campo puede ser un espacio de juego, también podríamos señalar nosotros que campo es semejante a mercado, ¿no? Cuando decimos mercado, estamos pensando en términos económicos, ¿cierto? Donde se compran, se venden distintos tipos de productos o servicios. Lo que pasa es que en un campo usamos el concepto de campo y no mercado, porque mercado hace referencia estrictamente a lo económico. Por el contrario, campo incluye lo económico, pero habla de otros capitales más. Bueno, cuando hablamos de capitales, otra manera de entender capital es que incluso Bourdieu lo usa como sinónimo también, capital o poder. El efecto de quien posee capital es que le da poder. La consecuencia de la posesión es que el que posee tiene poder, ¿cierto? Con lo cual hay una íntima vinculación
subjetiva, objetiva en este caso, ¿cierto? El poder sería subjetivo, el capital sería objetivo, ¿no? Pero si queremos saber si algo es un capital, nos podemos preguntar, ¿hay interés por eso? Hay varias personas que tienen interés por eso. ¿Genera poder tener eso? Tres preguntas clave. ¿Genera interés? Es como una primer condición. Pero no basta solo tener interés, sino que tiene que haber otros que también sientan interés, porque al haber otros que sienten interés, se genera competencia por poseer eso. Si es uno solo, no más. Si a mí me gusta recolectar ramitas y no creo que a otros les guste, sino que más bien la tiran. Entonces no va a ser un capital la ramita. Pero si por algún arte extraño a varios les interesa juntar las ramitas, bueno, eso se puede tornar en un capital. ¿Por qué? Y porque va a haber competencia por tenerla, porque el que la tiene puede intercambiar eso por otra cosa, porque el que la tiene va a tener poder, ¿no? Entonces, sentir interés, que exista otros que también sientan interés y que veamos que la posesión de eso le da poder a quien lo posee. Bueno, entonces, eh, cuando Bourdieu dice que son los capitales, acá de vuelta, ¿cierto? Dice objetivamente, son bienes acumulados que se producen, consumen, intercambian, distribuyen, apuestan, pierden, etc. Esa es la definición que da Bourdieu. Pero veamos acá que todas estas prácticas con la cual define qué es un capital, es decir, está definiendo un capital en virtud de lo que se hace, no lo que es en sí. Son cosas que se hacen con el capital económico. Esa la conocemos. Un capital económico se produce, se consume, se intercambia, se distribuye, se apuesta, etc. Pero nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que eso no se limita solo a lo económico. Subjetivamente, de vuelta acá, ¿no? Genera interés para poseerlo y y su posesión orienta la posición que se ocupa en el campo y la posesión que se asume eh, en el mismo, ¿cierto? Fíjese acá, yo quiero que recuerden esto. No es que diga algo que para asustar ni nada, pero siempre la tengo como una pregunta en la evaluación esta. Esta relación entre posesión de capital, posición en el campo y toma de posición en el mismo. Tres conceptos muy relacionados entre sí. Posesión de capital, ¿no? O sea, tiene que obviamente primero existir un capital, ¿no? Producción, podríamos decir, que se produzca un capital. ¿Existe el capital? Bueno, luego alguien que lo posee. El concepto de posesión es un vínculo entre el capital y una persona. Si ese vínculo, recuerden esto, incluso me parece que lo vimos en la unidad 2 de los conceptos, y distinguíamos propiedad de posesión. La propiedad, alguien tiene un título de propiedad de una casa. No solamente la posee, sino que además tiene una escritura, está públicamente reconocida esa posesión, ¿sí? Cuando existe esto, hablamos de la propiedad. Uno tiene un auto y tiene el título del automotor a nombre de esa persona. Ese título es un instrumento público, este, lo cual permite, ¿cierto?, que si nos roban el auto, ir y denunciar y decir, ese auto era mía, acá están los papeles. Bueno, propiedad es eso. Pero la propiedad es un reconocimiento jurídico, social, de una posesión. Ahora, estamos plagados de posesiones que no tienen un título. ¿Eh? No sé, tenemos una bicicleta, no tiene título. Tenemos herramientas, no tienen título. Si yo, cuidamos de un perrito, decimos este perrito es mío. No tenemos un título.
Son posesiones. Lo del perrito se podría objetar, ¿cierto? Porque como poder decir, esta es mi pareja, como si fuese una posesión, ¿cierto? No. Son vínculos que no son posesivos, ¿cierto? Pero el concepto de posesión, volviendo acá y no yéndome a ejemplos que hasta meto la pata, eh, el concepto de posesión es una relación subjetiva con algo objetivo, ¿no? Y decíamos, la posesión de capital, que puede ser mucha, que puede ser poca, va a orientar, o sea, va a determinar la posición que se ocupa en un campo determinado. Por ejemplo, podríamos decir en el campo educativo, el cargo que alguien ocupa en esa institución. El cargo que se ocupa dependerá de la posesión de capital que se tiene. Posición, posesión. Y el tercer concepto acá es el de toma de posición, es decir, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se verbaliza. Es ese nivel racional, discursivo, expresivo, que alguien asume y manifiesta en determinadas circunstancias. ¿Y por qué Bourdieu dice la toma de posición está vinculada a la posición en el campo? Y bueno, porque uno observa esto, de que las personas que ocupan las mejores posiciones en un campo suelen pensar de manera conservadora, ortodoxa, respecto a las reglas de juego de ese campo. Mientras quienes ocupan las peores posiciones suelen pensar de manera no tan legitimante, sino que buscan cambiar al campo, buscan transformar. Ahora, entonces, pensar de una forma o pensar de otra, según la teoría de Bourdieu, tiene que ver con la posición que se ocupa en ese espacio. Y la posición que se ocupa dependerá de la posesión de capital que se tiene. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir de capital? Acá dice la estructura de un campo dependerá de la distribución de capital específico. Acá hay dos conceptos, ¿cierto? El de estructura y el de específico. La estructura, dice Bourdieu, es bueno, la cantidad de capital que existe y además la diversidad de capital que existe. Él acá utiliza la metáfora de un jugador del casino que tiene un conjunto de fichas para apostar a la ruleta, ¿no? Y dice, bueno, fíjense, generalmente jugadores tienen distintas fichas que son de distintos valores. Pongamos una pilita de fichas de 1.000 pesos, otra de 5.000, otra de 20.000. Y cada valor de ficha son fichas de distintos colores, distintos tamaños, etc. Eh, Esto es entonces una metáfora para indicar que en los campos sociales reales hay distintos tipos de fichas, distintos capitales. ¿Esto qué significa? Significa que en un capital de tipo cultural, como puede ser el educativo, existen fichas del capital cultural, pero van a existir también fichas de capital económico, de capital social, de capital de otros tipos también, ¿eh? Distintas fichas. Ahora, indudablemente que la ficha más importante en el ejemplo, ¿cierto? De acá del capital cultural, de la escuela, de las instituciones, será el capital cultural, son las fichas del capital cultural. Esto significa que
hay campos específicos y dicha especificidad la da el tipo de capital que predomina en ese campo. Si estamos en un campo musical, un campo artístico de músicos, allí el capital de la música, la música, el gusto por la música, la producción de música, eh, los grupos que más son escuchados, etcétera, será ese será el capital que predomina en el campo musical. Ahora, eso no significa que ser famoso, por ejemplo, ser conocido, tener muchos seguidores, audiencia, etcétera, no sea otro capital. Y que el dinero no sea otro capital. Y que la tecnología no sea otro capital. Pero el que predomina es lo vinculado estrictamente a la producción musical. ¿Verdad? ¿Qué tan buen músico es una banda determinada? La capacidad de producir música que guste a la gente, ¿no? La gente siente interés por escuchar a esta banda y no a esta otra banda. Ese interés mayor por la banda A y no la banda B hace que la banda A tenga más capital que la banda B. Ahora, esto marca la especificidad del campo en cuestión. Pero repito, ¿no hay otras fichas? Sí hay otras fichas. Porque si la banda, pongamos, no sé, no tienen un peso ni para comprarse una guitarra eléctrica, y bueno, difícilmente puedan dar un espectáculo y grabar o grabar una canción, ¿no? Un mínimo de capital hay. Y si quieren ser profesionales, tendrán que poder cobrar entrada, vender sus discos, derechos de autor, para poder vivir de eso. O sea, el dinero complementa la producción musical. Ahora, esto no implica que se junten cinco personas que tengan mucho dinero y por tener mucho dinero, simplemente agarrar y generar un buen grupo musical. No, porque esa capacidad de generar música, de tener criterios estéticos, de ser creativos, no lo puedo comprar, ¿eh? No puedo yo a un buen músico decirle, toma, te doy 200.000 pesos, pásame tu talento. Y no, eso es intransferible, ¿verdad? Esto hace, ¿no? De que si bien el capital económico ayuda al capital musical, no le marca su especificidad. Su especificidad tiene que ver, por un lado, con la capacidad creativa de los músicos y por otro también cómo esa música es reconocida por el público en general. Bueno, entonces, volviendo, los campos tienen capitales específicos. Esta es la idea que ustedes tienen que tener en claro. No es como decía Marx, ¿cierto? Marx, ¿qué es lo que decía? Marx dividía el espacio social en dos: en lo económico, estructura, y el resto de las otras dimensiones en superestructura. La música, en este caso, los deportes, la política, la religión, todo eso era la superestructura. Y además señalaba que la estructura, es decir, lo económico, determina la superestructura. Bueno, el planteo de Bourdieu es distinto. Bourdieu está diciendo, no, primero que no hay dos, sino que hay muchísimos tipos de capitales, ¿eh? Y no hay uno, y el que domina, domina en función de la especificidad del campo. Si estamos en un campo religioso o educativo, no es la economía la que determina la teología, ni es la economía la que determina una disciplina científica determinada. ¿Que puede incidir? Sí,
pero no es el capital predominante. Entonces, el concepto de capitales específicos no hay que perderlo de vista porque es central en esta teoría, ¿no? Eh, esta coexistencia de capitales hace también eh, que si bien, digamos, uno pueda hablar de cierta capacidad de intercambio de capitales, no siempre ello es factible, ¿cierto? O sea, en el capital económico uno puede agarrar, decir, bueno, te cambio el auto por dinero y yo con el dinero después compro a lo mejor un terreno. ¿M? O te cambio la bicicleta por una moto. Te cambio esta campera por ese pullover. Hay posibilidades de hacer intercambio en el marco del capital económico. Ahora, cuando hablamos de otros capitales, no es fácil hacer intercambio. Como decía recién, ¿cierto? Un músico tiene habilidad, tiene un don, tiene una vocación, y uno no puede decir, toma, te paso un poquito de mi talento por un poco de plata. Ahí se complicó, no es fácil trocar ese tipo de capital, ¿no? No es fácil llevar el capital dominante en un campo a otro. Uno puede ser, por ejemplo, un investigador brillante, supongamos, en el área de la química, químico extraordinario. Ahora, esa persona es número uno en química, supongamos más, tiene el premio Nobel de Química. Ahora, esa persona, ¿será un entendido en deporte? Y no, quizás sí, quizás no. A lo mejor le gusta el tenis, pero no sabe nada de fútbol ni de hockey, no tiene ni idea. No, el hecho de ser número uno en química no tiene nada que ver con esos otros campos. No puede transferir ni convertir ese conocimiento a otros campos. Eh, y acá dice Bourdieu, eso es lo que le pasó a, recuerden, Bourdieu es francés, ¿no? Entonces pone el ejemplo de Carden, que es una casa de moda, de ropas muy prestigiosas, incluso creo que hacen perfumes también, pero en un momento dado quisieron tener incidencia en el ámbito cultural, ¿no? Y apostaron ahí a una movida cultural que fue totalmente un fracaso. Y dice, bueno, este fracaso se debe a que era un grupo empresarial exitoso en la alta costura, ¿no? En hacer prendas muy reconocidas, top estas prendas, pero eso no basta para llevarlo al ámbito de la cultura. Quienes hacen esto, por eso acá el Power esta foto que está acá, es una imagen de, de Maradona, ¿cierto? En rol de conductor de un programa de televisión. Se suele intentar hacer estos traslados de alguien que posee capital en un campo, llevarlo a otro campo. Bueno, ustedes quizás ninguno recuerde esto. Todos saben, por supuesto, de la existencia de Maradona, que fue un inmenso jugador de fútbol, pero que muchas veces se lo utilizaba esta figura para otras cosas, ¿no? Para hablar de política, por ejemplo, que está bien, obviamente que todos tenemos derecho de hablar de política, pero su habilidad como deportista no necesariamente lo torna en un habilidoso de la política, no, es otro campo, como tampoco lo tornó en un excelente conductor de televisión. Hizo un par de programas, tuvieron un poco de rating, pero no pasó nada, ¿cierto? Porque no es
su fortaleza no era la de conducir programas. Entonces, no es fácil convertir los capitales entre sí, aunque se buscan hacerlo, se intentan hacerlo, y algunos lo logran, ¿no? Entonces, ustedes tampoco recuerdan esto. Eh, Tuvimos un presidente, Menem, que el actual presidente lo idolatra, eh, y ese presidente le gustaba, digamos, tenía como una estrategia política buscar candidatos a gobernador, por ejemplo, que fueran conocidos por la gente, aunque no fueran políticos. Y le fue bien porque, por ejemplo, Reutemann, que ahora con el tema de la vuelta de un argentino a la Fórmula 1 se vuelve a hablar de él, fue un piloto de Fórmula 1 muy bueno, que creo que incluso todavía está vivo, ¿cierto? Fue gobernador de Santa Fe, ¿no? Mm, Menem lo alentó a que fuera candidato a gobernador, lo fue e incluso ganó. Palito Ortega, un cantante que también todavía está vivo, Menem lo alentó a que fuera candidato a gobernador en Tucumán. Lo fue y ganó, ¿cierto? Pero no eran políticos antes, uno era músico y otro era corredor de auto. Sin embargo, el hecho de que la gente lo conocía, lo reconocía, lo admiraba, lo querían, ahí Menem dijo, esto es muy parecido o esto se puede explotar desde el punto de vista político. Estamos a un paso de que la gente lo elija. Y efectivamente, mucha gente lo eligió, pero podría haber salido mal la apuesta, ¿no? Reutemann fue un buen gobernador, Palito Ortega creo que no fue malo. Este, pero podría haber sido una locura, porque ¿qué podés transferir de tu habilidad como piloto de auto o como cantante a la gestión de una provincia? ¿De qué te sirve eso, no? Y de nada. Ah, otro, que este también está vivo y sigue incluso en funciones, fue ahora está con Milei, antes estaba en el peronismo, estaba eh, fue vicepresidente incluso de Kirchner, el motonauta, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay varios, ¿cierto? Varios en la política que, siendo famosos en un ámbito determinado, son llevados a otro. Bueno, esto puede darse, pero puede que no se dé. Los tipos de capitales que hay, ¿no? Hemos estado hablando, hemos dicho obviamente, capital económico, el más conocido, e incluso a Bourdieu se le hace la crítica de que él economiza, que su análisis es muy economicista, ¿no? Que utiliza toda la lógica de la economía y la lleva a otros espacios, al cultural, al social, al político, al deportivo. Se le hace esta crítica a Bourdieu. Bourdieu dice, no, yo llevo la lógica social a todos los espacios, incluso el económico. Para Bourdieu, la lógica social opera así, como en torno a capitales, en donde la economía es un tipo de capital más. Bueno, esta es la defensa que hace Bourdieu de la crítica de decir usted economiza todo el análisis social, lleva la lógica de la economía a otros espacios. Le hago este comentario porque también ayuda a la comprensión, ¿cierto? Bueno, él dice, hay capitales, tantos capitales como intereses, no obstante, hay algunos capitales más generales, más típicos, más predominantes que podemos observar.
¿Y cuáles son? Además del económico. El cultural, el social y el simbólico, ¿m? Que junto con el económico serían los cuatro capitales más amplios, más generales que se dan en casi todos los espacios sociales. ¿Qué es capital cultural? Hemos dicho algo ya, ¿cierto? Cuando hablamos de educación, dijimos que era el capital cultural el que predomina en el espacio educativo. Pero, concretamente, ¿a qué se refiere el capital cultural? Nosotros vimos el concepto de cultura, lo van a ver obviamente central en antropología, lo están viendo, supongo ahora, ¿cierto? Que tienen antropología. Y saben que cultura, bueno, es todo lo que no viene con la biología y hay que hacerlo, hay que enseñarlo, hay que transmitirlo. Eh, pero Bourdieu dice, bueno, lo cultural puede existir, acá habla de tres formas de existencia. Objetivada, subjetivada, que eran las típicas que él venía señalando, y la institucionalizada. ¿A qué se refiere con estas tres formas de existencia de lo cultural? Objetivada, bueno, un libro, una biblioteca, un cuadro, eh, una vasija, una artesanía, objetos que los vemos, que los podemos de alguna manera manipular, entregar, ¿no? Pero objetos culturales. Subjetivada sería, bueno, eso, el que hace una vasija, la capacidad de hacer la vasija, ¿no? Lo que está escrito en el libro, el que lo leyó o el que lo escribió, ¿m? La subjetivación de eso objetiva. E institucionalizado significa algo intermedio. Y él pone el ejemplo de un certificado, un título escolar, que tiene como objetivado, por ejemplo, un cartón. El título de, ustedes cuando se reciban, le van a entregar un cartón que dice arriba, ¿cierto? Con letras grandes, doradas, bonitas, Universidad Nacional de San Luis, con un escudo, luego el nombre de ustedes, ¿cierto? Eh, Juancito Pérez es psicólogo de la Universidad Nacional de San Luis, va a aparecer el año y van a estar firmados, ¿cierto? Por el rector, por el decano, por el ministro de Educación, firmas, firmas, sellos. ¿Qué es lo que significa ese cartón? Ese cartón es una cosa, pero esa cosa dice, por eso está el nombre y el DNI de ustedes, que fulano de tal tiene los conocimientos y habilidades que la institución requiere para que sea y pueda trabajar como psicólogo. Es decir, ese cartón hace referencia a una persona que posee un conocimiento y habilidades determinadas. Por eso lo plantea él como algo intermedio entre lo subjetivado y lo objetivado. La universidad, la carrera, está objetivada. Las- los nuevos psicólogos vinieron, transitaron por la universidad y egresaron, ¿no? En ese tránsito adquirieron lo que está objetivado en la institución. Bueno, entonces capital cultural supone la existencia bajo estas tres formas. Capital social. Capital social es un capital muy importante que Bourdieu lo define como red de relaciones durables. Tiene que ver con la existencia, el capital sería que exista un grupo de personas que pueden ser amigos, una familia, eh, que alguien pertenece y por lo tanto conoce y reconoce a esas personas. Ahora, ¿por qué una red de personas puede ser
pensada como un capital. Bueno, puede ser pensado como un capital por varias razones, ¿no? Eh, yo siempre acá les comento a ustedes de un estudio que incluso el profesor Rodríguez, Fernando, es el que lo realiza, que parte de la idea de que los estudiantes eh, que logran construir, sobre todo en primer año, ¿cierto? Una red de amigos, esas personas son menos vulnerables a abandonar los estudios que aquellos otros estudiantes que no hacen vínculo, que se quedan más bien solos. Los alumnos que no tejen esta red, tan, no quiere decir que vayan a abandonar la carrera, no, pero sí que hay una mayor vulnerabilidad a dejar de estudiar, ¿no? Cuando uno observa quiénes son los que abandonan y analiza esta variable, ¿cierto? ¿Hiciste de amigos o no hiciste de amigos? Se encuentra que muchos de los que abandonaron es porque no lograron construir esta red. ¿Y qué tendrá que ver la psicología, ser estudiante de psicología, con tener un grupo de amigos? Bueno, resulta que el grupo de amigos opera como una red de un soporte que hace sentir bien al estudiante. ¿Eh? Asistir con ganas a las clases, juntarse a estudiar, ayuda entonces a continuar estudiando. Se le hace un poco más difícil, insisto, no quiero decir acá que el que no hace amigos está condenado a abandonar, no, para nada, pero le cuesta un poco más. Le cuesta más, ¿por qué? Bueno, porque no tiene ese grupo de afectos que contribuyen a la continuidad. En Estados Unidos, por ejemplo, esto lo tienen bastante claro, e incluso ellos a las actividades extracurriculares, que son, por ejemplo, el deporte, el teatro, bueno, ir al coro, son actividades extracurriculares que hacen los universitarios. Sin embargo, esas actividades le dan un puntaje académico determinado. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, justamente porque ellos ven en que esas otras actividades colaboran a la construcción de pequeñas comunidades entre los estudiantes. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en la UNSL, el comedor universitario opera como un espacio de construcción de pequeñas comunidades importantes. Hacer espectáculos musicales, el deporte, eh, aunque parezcan cosas que no tienen nada que ver con lo académico, sí ayudan a formar grupos y esto consolida las trayectorias académicas. Bueno, una red entonces, un capital social, es algo que nos empodera, es algo que nos ayuda a cumplir nuestros propósitos. Si fuéramos, no sé, vendedor de perfumes, supongamos, ¿no? Alguien que tiene esa otra actividad, además de ser estudiante. ¿Quién va a vender más perfume? Bueno, por supuesto que va a depender de su capacidad de vendedor, el capital específico. Pero ayuda también si este vendedor tiene gente que lo conoce y tiene contactos. Si tiene una familia grande, yo conozco gente, ¿cierto?, que se dedica a vender ropa y solamente le vende a la familia. ¿Por qué? Y porque tiene una familia muy grande, está casado, es un hombre, está casado con una mujer que también tiene una familia muy grande, entonces entre los familiares de ella y los familiares de él, tiene ahí montado un negocio de venta de ropa que le ayuda muchísimo a su subsistencia, ¿no? Todo este negocio económico lo hace en virtud de su capital social.
en este caso, familias. Bueno, en casi todos los campos, incluso por ejemplo el nuestro, el académico, el capital social es quizás el segundo capital en importancia. ¿Mm? Eh, Primero el cultural, sería en el caso educativo, e inmediatamente viene el capital social. Nosotros los docentes, por ejemplo, que tenemos un escalafón docente, vamos haciendo carrera, como los militares, ¿no? Cabo, sargento, teniente, coronel, general, teniente coronel, etcétera. Toda esa carrera que hacemos acá en la docencia universitaria, obviamente que el capital cultural es el que nos permite ir avanzando. Pero si la persona no tiene capital social, se le hace muy difícil lograr ascender e ir ganando cargos en su carrera académica. Bueno, y así en cualquier lugar, ¿no? Cualquier espacio. Un corredor de auto que quiere correr en una buena escudería. Obviamente, su primer capital será qué tan buen piloto es. Pero ahí inmediatamente vendrán sus contactos, sus vínculos, su capacidad de caer empáticamente con los dueños de las escuderías, etc. Bueno, entonces, capital social, redes, relaciones durables, pertenencia a un grupo. El intercambio es una práctica muy usada también en el capital social. No el intercambio de dinero, ¿no? Te compro un amigo por otro, te cambio mi amigo por tu amiga. Eso es imposible, ¿cierto? Pero sí el intercambio, por ejemplo, de lo que nosotros denominamos gestos, favores, atenciones. Mirá, haceme el favor no sé, cuidarme el nene que tengo que ir a clase y me faltó la niñera, ¿no? Sí, como no, anda tranquilo, un favor. Eh, Haceme el favor, acompáñame al centro, al súper, que así vamos charlando. Sí, vamos. Entonces, favores, ¿no? Y el favor va tejiendo, ¿cierto? Confianza, el que recibió el favor después hace otro favor, y entonces en ese intercambio de gestos se teje la amistad, ¿no? O sea, un fin de semana uno invita a comer pizza a un amigo, el otro fin de semana es el otro amigo el que lo invita a comer unos bifes, y el otro fin de semana es otro el que invita a tomar algo. Son intercambio, en este caso, de, bueno, comidas que se organizan para compartir momentos, ¿no? Eh, bueno, en la política se usa muchísimo este intercambio de favores como un modo de tejer una red de adhesión, ¿no? Acá a veces rayando el límite de lo legal, ¿cierto? Porque eh, lo que se suele intercambiar en política suelen ser recursos públicos, ¿no? No sé, un intendente da cargos en la intendencia a un grupo de gente para después reclamar que lo voten, que trabaje para la campaña, etcétera. Eso claramente no corresponde porque la persona entrega bienes públicos, en este caso, cargos que pueden o no ser necesarios, y si fueran necesarios, la manera de que deben ser ocupados no es obviamente esa, sino que tienen que ser ocupados por la gente más calificada y no por quien le garantice la votación, el trabajo en la campaña, etc. Pero lamentablemente se utiliza el intercambio a veces de bienes públicos por contraprestaciones de tipo política. Bueno, capital simbólico, otro tipo de capital. ¿Qué es el capital simbólico? Ya algo hemos dicho,
En realidad hemos dicho que es, nada más que no le pusimos el nombre de capital simbólico. Cuando les señalaba el ejemplo de que se tienen que operar del corazón, van a averiguar quién es el cirujano más reconocido. El concepto de reconocimiento tiene mucho que ver con el capital simbólico. ¿Mm? Cuando alguien es reconocido en su oficio, en su profesión, como jugador, como deportista, como político, como docente, como médico, como militar, como albañil, como pintor, como lo que sea, cuando es reconocido, ahí esa persona posee un un plus de capital. No solamente sabe operar, sino que es reconocido como cirujano. No solamente sabe arreglar las cañerías del baño, sino que es reconocido que las arregla bien. Esta persona es arquitecto y sabe hacer un plan de casa, pero además tiene fama de que hace muy lindos planes de casa. ¿O no? Mira, este arquitecto no lo busqué porque te hace unos planos que Dios me libre. Vas a gastar plata y después vas a terminar cambiando de arquitecto porque no, le vas a encontrar siempre un problemita. Entonces, esa mirada de los otros que avala o no lo que uno hace es el capital simbólico. Por eso Bourdieu lo define así: el capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, riqueza, valor guerrero, perdón, que percibida por los agentes sociales, dotados por las categorías de percepción que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, deviene eficientemente simbólicamente, semejante a una verdadera fuerza mágica, una propiedad que, porque responde a expectativas colectivas socialmente constituidas, a creencias, ejerce una suerte de acción a distancia sin contacto físico. Bueno, un poco compleja como lo define Bourdieu, pero lo que está diciendo es simplemente que es el reconocimiento de los otros hacia uno. Por lo tanto, no es algo que obviamente uno pueda manipular, que uno pueda, por ejemplo, intercambiar. Te doy un poco de mi prestigio y vos dame, eh, no sé, tu autito usado. No, el prestigio que vos tenés no lo podés transferir, es tuyo. Tiene que ver con tu desempeño. Entonces no lo podés intercambiar. Ahora, que lo podés intercambiar a veces por dinero, de manera indirecta, sí. Veamos. Uno es volvamos al ejemplo del cirujano, ¿cierto? Un cirujano que tiene éxito y otro cirujano que no sabemos. Bueno, el cirujano que tiene, ¿querés operarte con el cirujano que no se le muere nadie? Bueno, tenés que saber que eh, eh, cuesta 5 veces más que este otro cirujano. La operación te va a salir más cara. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Ese cirujano utiliza su capital simbólico para cobrar más cara su prestación. Quizá a ustedes les pase después como psicólogos, ¿no? Si son psicólogos buenos, famosos, etcétera, quizás puedan cobrar más que quien no logra hacerlo, ¿eh? Entonces, el reconocimiento es otro tipo de capital. Bueno, dentro de esta dimensión de lo simbólico, Bourdieu conecta una experiencia que él va a describir como el tipo de lógica que existe también en muchos espacios sociales que él establece en sus primeros estudios.
Porque Bourdieu, recordarán ustedes, yo les señalé que él era, además de sociólogo, antropólogo. Acá no sé por qué estoy escribiendo, ¿cierto? Este estudio tiene que ver con la práctica de los regalos, en donde él va, va a construir una tesis interesante, ¿no? Ustedes han visto, ¿cierto?, en antropología que muchos de los estudios antropológicos, sobre todo los primeros grandes antropólogos, hacían sus investigaciones en comunidades aborígenes, aisladas, por lo interesante que resulta para comprender los estilos de vida, la cultura. Hay muchísimas cosas que nos enseñan los estudios de esta naturaleza. Y él, como era también antropólogo, fue a una comunidad que se denomina, porque debe estar todavía la comunidad, Cabilia, en África. Y lleva regalos para presentarse, para abrir las puertas a su estudio, y sorpresa, ¿no? En vez de caer bien porque llevaba regalos, cayó mal. Cayó mal porque a esa comunidad no le gustaba que le hicieran regalos, ¿no? Los regalos eran algo que estaba como prohibido, ¿no? No se utilizaba esta práctica de regalar cosas. Bueno, sorpresa para Bourdieu, pero inmediatamente empieza a pensar en esto y surge una cuestión de lo más interesante a partir de este primer gesto de contacto que tuvo con los cabiles. Bueno, al preguntar, ¿cierto?, por qué molestaban los regalos, ¿qué le responde? Que los regalos coartan la libertad. ¿Cómo que coartan la libertad? Sí, porque quien recibe un regalo queda en una obligación de tener que en algún momento realizar un contraobsequio, ¿no? Un contrarregalo, devolver de alguna manera con otro regalo a quien ha iniciado ese primer regalo. Y con lo cual, el que recibe un regalo quedó en deuda, perdió libertad. Ahora tiene el compromiso de que tiene que devolver eh, un regalo a quien recibió primeramente este obsequio. Entonces, empieza también a investigar, a leer qué se había planteado sobre los regalos y se da cuenta que había muy pocas cosas, excepto esto, ¿cierto? Excepto de que existe una cierta obligación que se gesta y que contribuye a tender un lazo entre unos y otros, ¿no? Entre un objeto y otro objeto, entre dos personas o dos grupos. Ahora, Bourdieu empieza y sigue investigando y se da cuenta y pone sobre su análisis algo interesante que no es nada, nuevo, pero al conceptualizarlo y al ponerlo en el análisis, bueno, nos ayuda a profundizarlo. ¿Y cuál es esto? Es ver la semejanza que hay entre una práctica de regalos, el intercambio de un regalo con otro, un obsequio obliga a un contraobsequio, con una práctica de intercambio económica común y corriente. Te doy plata por ese pullover, ¿eh? Voy a la farmacia y compro un medicamento. O te cambio
esta revista por esta otra, te cambio este libro por esto otro, te cambio mi bicicleta por la tuya. Si hay, en la práctica económica hay también un esto por esto. En el regalo hay esto por esto. Este obsequio, luego vendrá otro obsequio. Esta semejanza de intercambios, sin embargo, tiene algo que las distingue claramente. ¿Qué es lo que distingue un intercambio de regalos con un intercambio económico? Y acá aparece la palabra central de todo esto, el interés o el desinterés. Los regalos son aparentemente desinteresados. Un intercambio económico es interesado, no tiene por qué ser desinteresado. No, te di 2.000 pesos, dame el alfajor. Tengo interés en tener el alfajor, te doy los 2.000 pesos. ¿Recibiste los 2.000 pesos? Dame el alfajor. Voy a, no sé, al supermercado, saco un paquete de fideo, voy a la caja, lo que sale. Toma esto, dame esto. Hay interés por el paquete de fideo, doy la plata, me dan los fideos. No es desinteresado, es interesado, es explícitamente interesado. Yo no, si voy a la caja, doy los 3.000 pesos por el paquete de fideo, no puede la cajera decir guardarse los fideos es. Si no me los entrega, le digo, señora o joven, entrégueme el paquete de fideo. No me va a contestar, uy, qué interesado que es usted. No, si te acabo de pagar, tenés que dármelo. O sea, no hay por qué ocultar que uno tiene interés por recibir los fideos como contraprestación del dinero que entregó. Hay interés, el interés es explícito y no hay ninguna crítica por decir usted es una persona interesada. No, en todo caso usted es un vivo que me recibió la plata y no me quiere dar los fideos. Ahora, en los regalos, la cosa cambia acá, ¿no? Acá no es que para tu cumpleaños uno regala un perfume y cuando llega mi cumpleaños me regalaste un jabón y entonces uno le dice, che, pero qué flojito tuviste, yo te regalé un perfume, vos me regaló un jabón, ¿no? Yo te regalé el perfume para que vos me regales un perfume también a mí. Mi perfume me costó 30.000 pesos, el jaboncito este que me regalaste lo pagaste 2.000, estuviste flojo. Eso no se dice, eso no se hace. ¿Por qué? Porque se supone que quien regaló un perfume de 30.000 pesos lo hizo desinteresadamente. No lo hizo para luego recibir un obsequio de 30.000 pesos. O mejor, si es de 50.000, mucho mejor. No lo hizo como una práctica económica. Lo hizo desinteresadamente. Ahora Bourdieu lo que va a decir es, ojo que esto se muestra desinteresado. Hay que mostrar que es desinteresado. Pero existe también un interés subyacente. Quizás no sea económico el interés subyacente. Uno no regala un perfume de 30.000 para recibir otro de 35.000 y así ganar 5.000, sino que el interés que hay es a lo mejor de otro tipo. Te regalo un perfume porque quiero que después hables a tu jefe a ver si me consigue un trabajo. Eso no se dice, ¿no? Sino que te regala el perfume y después a los 15 20 días se le dice, che, ¿no me hablas a tu jefe a ver si hay un puesto ahí para mí? Se disocia una práctica de otra. Tiene que haber, para que un regalo no se asemeje a un intercambio económico, tiene que haber una serie de condiciones que se den. Esas condiciones tienen el propósito de mostrar que el regalo
es desinteresado. Recuerden que pueden preguntar si no entienden, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Qué condiciones se dan para que en la práctica de los regalos estos parezcan desinteresados? En primer lugar, tiene que mediar un tiempo entre un obsequio y un contraobsequio. El tiempo juega un papel asociativo y disociativo. Ustedes seguramente ya han visto los experimentos de Pavlov y de Skinner, ¿no? ¿Lo vieron eso? Chicos, Sí, sí, ¿vieron? ¿Vieron Pavlov? ¿Vieron a Skinner? Condicionamiento, sí, profe. ¿sí? Sí, no podía prender el micrófono, pero sí lo vimos Bueno, en psicología. claro, Fue a inicio. a inicio, ¿cierto? Ahí vieron, ¿cierto? Que cuando Pablo prende la luz, los perros empiezan a salivar, pero porque asocian el estímulo luz con la comida que vendrá luego. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pavlov prende la luz y empieza a hacer otras cosas en el laboratorio, ¿no? No le da la comida inmediatamente, sino que prende la luz y, bueno, higieniza las jaulas, hace la investigación, todo, está 2 horas, 3 horas, y antes de irse, ahí sobre el final les da la comida. Lo que va a pasar es que al prender la luz, los perros no van a salivar. Salivan porque pasa o pasaba un lapso de tiempo muy breve entre la luz y la comida. Entonces, que exista poco tiempo asocia estímulos. Si hay mucho tiempo, se disocian los estímulos. Esto lo podemos generalizar y no solamente hablar de asociación o disociación de estímulos, sino de hechos. Un hecho se asocia o se disocia de otro hecho. Si un intercambio de objetos se hace inmediatamente y se va a asemejar al económico. Si uno cae en una casa, ¿cierto? Eh, de visita y cae, no sé, con una botella de vino, al irse, el visitante de la casa no le puede decir, toma, llévate esta botella de cerveza. No, porque iba a aparecer un trueque entre la botella de vino con la botella de cerveza. Tendrá que llevar la botella de cerveza cuando vaya este otro a visitar a esa otra persona. Porque si uno trae una botella de vino, entonces el otro le da la cerveza, claramente parece un trueque. Y ahí, che, pero a mí me salió más caro el vino que la cerveza. Y se distorsionó el gesto que era llevar un presente allí a la casa, ¿no? Resulta que quedó una cosa horrible porque saqué la botella de vino y entonces me dieron la de cerveza y incluso dije, che, pero es más caro el vino que la cerveza o este vino es ordinario y esta cerveza es importada, poneme la diferencia, cualquier cosa, se distorsionó, no tenía nada que ver con un gesto de sociabilidad, en este caso, de llevar un presente. Ahora, si yo cada vez que voy a tu casa llevo un presente y vos venís a la mía con las manos vacías, yo siempre llevo algo, vos nunca traes nada. Y a vos llega un momento que yo no llevo nada tampoco. Entonces, si vos no traes, yo no llevo y se terminó el tema, ¿no? ¿Por qué? En fin, es un poco lo que se espera, ¿no? De que un obsequio, un presente, obliga al otro a un contrapresente. Es tu cumpleaños, te regalo. Es mi cumpleaños, no me regalas. Vuelve a ser tu cumpleaños, te vuelvo a regalar. Es mi cumpleaños, no me regalas. Bueno, ya el tercer año no te regalo nada porque vos nunca regalás. O yo te regalo una remera, vos me regalás un jaboncito. Bueno, te regalo una camisa, me regalas una colonia post baño. Y ya el tercer año también te llevo una colonia de baño. Pero
son cosas que no se pueden decir, que no se puede explicitar. Y tiene que medir un tiempo entre una práctica y otra. Y lo otro que tiene que suceder es, lo que dice acá, romper el tabú de la explicitación. ¿Cuál es el tabú de la explicitación? Cuando uno va a comprar un regalo, acá en este caso una perfumería, le pide que lo envuelvan para regalo, ¿qué más pide? Que le saquen el precio, ¿cierto? Saquen el precio y envuélvamelo para regalo. ¿Por qué? Porque el precio, digamos, va a sugerir que cuando se haga el contrarregalo tenga un precio semejante. Y uno no quiere hacer un intercambio económico. Lo que quiere mostrar con un regalo es que es desinteresado. Y para que sea desinteresado, hay que sacarle su precio económico, ¿no? Yo te regalo este perfume, bueno, vos me regalarás después una camisa. Pero no podemos decir el perfume me costó tanto, la camisa costó tanto, ¿verdad? Entonces, tiene que existir esta condición de eh, mediar un tiempo entre una práctica y otra y destruir el precio que tiene el obsequio. Bueno, esto entonces generan las condiciones sociales para que estas prácticas parezcan desinteresadas. Los regalos muestran que existen prácticas sociales que socialmente la gente quiere que sean desinteresadas. Todo esto tiene que ver con esta conclusión, porque Bourdieu lo que va a plantear es que hay campos sociales en donde mostrarse interesados es lo lógico, como el campo económico, pero hay otra serie de campos en donde está mal mostrarse interesados. Hay que más bien mostrarse desinteresados. ¿Cuáles son estos campos que se mueven bajo la lógica semejante a lo de los regalos? Y son muchos. Y acá aparece como Marx de vuelta, ¿no? Porque serían todos los que no son económicos. El religioso, el cultural, el artístico, el deportivo, los juegos. Uno no puede, no sé, eh, cobrar por... Uno es docente, ¿cierto? Obviamente como docente tiene, tiene un salario, pero si viene un alumno a consultar algo que no entendió, uno no puede decir, no, pero mira, mi consulta vale 10.000 pesos. Ahí es como que, qué docente interesado va a decir, ¿verdad? Qué mal que está esto de, por responderme una pregunta, me quiera cobrar. No sé, un cura va alguien a confesar y antes dice la confesión, le dice el cura, no, un momentito que si querés que te absuelva de los pecados, tenés que pagar. No, son prácticas que se realizan o que la gente espera que se realicen desinteresadamente. Ahora, la cuestión es que, según Bourdieu, todos somos y tenemos intereses de un tipo de capital, de otro tipo de capital, pero siempre hay interés. No obstante, hay que ver que lo social a veces sanciona en determinados espacios mostrarse interesado, por lo cual se premia a quien se muestra desinteresado, ¿no? Llega a decir Bourdieu, solo hay interés por mostrar desinterés. Parece una paradoja esto, pero así lo explica Bourdieu. El campo de, acá está puesto, ¿cierto? El ejemplo de el urinario de Marcel Duchamp. Este es un artista plástico francés muy consagrado, muy famoso, era top de, de los artistas franceses, ¿no? Y un día lo invitan a una galería de exposición
de, digamos, productos culturales, de artes, y este artista, la galería también era la número uno de Francia, y este artista cayó con un urinario, cosa que todo el mundo se quedó helado, que el urinario que pasó por alguna, no sé, una casa de ventas de sanitarios, vio un urinario ahí que le gustó, lo compró y llevó eso como una muestra de arte. Obviamente que fue transgresor, ¿cierto? Porque no lo había hecho él, aparte, un aparato para orinar, ¿no? ¿Qué tendrá de artístico? Sin embargo, eso que hizo este artista fue una cosa desopilante, ampliamente aplaudida, salió en los diarios, fue festejado, fue... Pero si uno, extraño, ¿cierto? Extrañamente, si uno observa un poquito de distancia, esto parece una locura, ¿no? ¿Cómo va a ser una obra de arte un urinario? Para nada lo es, ¿cierto? Sin embargo, fue consagrado porque el autor era consagrado, porque la galería donde la llevó estaba consagrada. Es decir, estaban dadas las condiciones de consagración que hiciera lo que hiciera, Marcel Duchamp iba a ser aplaudido. ¿No? No importaba el objeto en sí que llevara, que a todos le iba a parecer una genialidad, porque era este autor que ya gozaba con capital simbólico, porque ya esa galería estaba consagrada, entonces la crítica, el periodismo, la prensa aplaudió lo que este autor presentó. Bueno, por último, preguntarnos, reflexionar, si ya yéndonos, ya terminada la teoría de Bourdieu, si nuestro espacio, que trabajamos con la psique, que trabajamos con el cuerpo, que trabajamos con las personas, podemos pensar a modo de reflexión y a modo para dejárselo a ustedes que piensen, si nuestra salud psíquica, si nuestro cuerpo pueden ser pensadas como un capital. ¿Qué creen? ¿Podemos pensar que el cuerpo es un capital, que nuestra personalidad es un capital? ¿Qué creen? Y hay personas que capitalizan esas cosas, pero como psicólogos tenemos ¿Cómo? que tratar de salir de esa perspectiva. A ver, explícalo más. ¿Cómo sería capitalizar estas cosas? Por ejemplo, hay personas que tienen OnlyFans y que capitalizan su cuerpo, o sea, generan dinero en base a eso. Por ejemplo, hay otras personas que, por dar un ejemplo, capitalizan su personalidad o conocimientos a través de cursos en internet, dando charlas, etcétera. Están capitalizando todo lo que conocen, pero además de todo lo que conocen, las personas que van y les pagan por sus seminarios, sus charlas, sus cursos, es también por quién son ellos. Pero en teoría debe capitalizar, porque es algo muy propio de la persona, es algo muy vulnerable. Es como capitalizar la cultura. Pierde valor, se hace algo que se puede comprar y entonces pierde parte de su esencia. Claro, pero, Es- digamos, no es un tema que, digamos, está bien, está mal, ¿cierto? Porque pongamos que una persona da charlas, pero vive de dar charlas, y bueno, tendrá que cobrar porque después tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la luz, tiene que ir al supermercado, entonces recibir dinero por brindar sus conocimientos no estaría del todo mal, ¿cierto? Nosotros mismos somos docentes. Tenemos que tener un salario porque si no nos dedicamos a otra cosa.
Claro, Ahora, pero se está capitalizando de todas formas. O sea, yo te enseño lo que sé, pero me tenés que pagar. Y claro que me tenés que pagar porque de algo tengo que vivir. Y te estoy dando tiempo que podría estar usando para generar ingresos en otras formas. Pero al capitalizar la educación, por ejemplo, y se hace más. claro, indudablemente que esto hay que ver, ¿cierto? Bajo qué condiciones se dan, porque en el caso este que vos estás poniendo, además, la educación es un derecho. Entonces, Sí, el que recibe la educación tiene que recibirla más allá de que pueda o no pagar por la misma, costearla. ¿cierto? Porque es un derecho, porque la educación nos pone al corriente de lo que existe socialmente, de lo que se ha producido, nos abre la cabeza, nos lleva a otra dimensión e incluso nos permite después insertarnos laboralmente. O sea, por múltiples razones, el que recibe, en este caso, el conocimiento, tiene el derecho de recibirlo, pueda o no pagar por el mismo. Pero también podemos pensar otras formas de capitalizar esto, las cuales, en el caso del cuerpo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se prostituye, ¿no? Te doy mi cuerpo por plata. Esa práctica existe, existe mucho. Ahora, hay quienes dicen, existe este dicho que dice que es el oficio más viejo. Indudablemente, por más viejo que sea, siempre ha estado mal visto, siempre ha existido una mirada social crítica a quien entrega su cuerpo por dinero. Pero que se puede hacer, ¿no? O sea, y que existe, Mm. existe. Pero ahí hay una sanción. Ahora, de entregar el cuerpo por dinero. Por ejemplo, no sé, hacer gimnasia para estar en peso, arreglarse, andar siempre bien vestido, estar deseable para otros y saludable para sí, puede ser algo muy positivo, ¿no? Sin que se convierta en te doy mi cuerpo por dinero, pero sí ser estimado por los otros como deseable, ¿no? O sea, entre prostituirse o ser deseado hay también una distancia muy grande de consecuencias muy distintas y que incluso, ¿cierto? Incluso mantenerse saludable, por ejemplo, eh, obviamente que también la salud podemos pensarla como un capital, ¿no? Una persona que está sano está empoderada. Recuerden que decíamos, que si queremos saber si algo es un capital o no, bueno, pensemos si genera poder. Claramente una persona sana puede hacer más cosas que alguien que no está sano, ¿eh? Por lo tanto, si podés hacer más cosas, tenés más poder, ¿m? La salud empodera a las personas. Este, bueno, acá yo les preguntaba, ¿cierto? Esta famosa frase griega, cuerpo sano, mente sana, ¿no? Esta relación entre la salud física con la salud psíquica. El que se siente sano físicamente, también esto impacta en su psiquismo, ¿sí? ¿No? Una persona que se siente, las personas que están enfermas por alguna circunstancia, y es difícil que se sientan bien. ¿Cierto? ¿Recuerdan cuando hablaba de Durkheim? Yo les decía, Durkheim dice algo que tiene mucho impacto en una terapia psicológica, que es el hecho de que la contención social ayuda al psiquismo de una persona, ¿cierto? Si alguien tiene un accidente, supongamos, una ACV, y queda paralítico, esa persona que se va a ver privada de movimiento físico, tiene ahí una dificultad, ¿eh?
su capacidad de moverse. Y claramente eso no lo va a hacer sentir bien, ni siquiera se va a sentir igual que antes. Lo más probable es que se sienta mal. Y lo que suele suceder es que se empiezan a alejar los amigos, los parientes ya no lo visitan como antes, lo cual aún profundiza ese sentirse mal. Por eso, muchas veces las terapias de psicomotricidad, las terapias, algunas terapias apuntan a fortalecer la contención familiar o de los amigos con las personas. Porque esto es lo que decía Durkheim. La contención social, el soporte del grupo, ese capital social, contribuye a la salud psíquica de esa persona. Eh, entonces, ahí las cosas se empiezan a relacionar unas con otras, ¿no? No solamente el cuerpo con la mente, sino el cuerpo, la mente y los otros. ¿Eh? Si uno está sano, se siente bien y los otros tienen ganas de interactuar con nosotros. ¿Eh? Y ahí se genera un círculo virtuoso, mente, cuerpo y relaciones. Bueno, estimados alumnos, ¿hay preguntas? ¿Hay dudas?